el ataque de pánico, literal, sentís que te morís. Y a mí me pasó una vez en la vida. Mm, Sentís que que te te morís. morís. No que, ay, me está agarrando taquicardia. Porque medianamente el ataque de ansiedad, hay algo que vos sentís que podés controlar. Sí. Y Sí, el ataque de eso es pánico verdad. es, me muero acá. No, Es y hay esa algo, sensación de muerte. como una persona digna de haber vivido bastante ansiedad, bastantes episodios de ataques de pánico, sin haberlo superado, por supuesto, uno ahora lo maneja después de haber pasado por mucha terapia y demás, pero es un tema que podría hablar horas tendidas. Eh, Así es. Vos supongo que también has tenido, por lo que me has contado. Sí, Y no. creo que hoy en día, como la mayor parte de la población tiene o tuvo o experimentó en algún momento la ansiedad, yo por lo que estuve leyendo, en los últimos 2 años hubo, digamos, mundialmente hablando, en los últimos 2 años hubo un aumento del 28% en prescripciones de antidepresivos y ansiolíticos. Bueno, Así que post imagínate, pandemia. pospandemia. ¿O acaso pensábamos que nos iba a salir gratuito estar encerrados y aislados? No, no, claramente que No no. solo se rompió la economía. A ver, ¿Mm? hubo mucha gente que empezó con este tema de la ansiedad post pandemia. Yo puedo decir que empecé antes, pero porque siento que también son momentos en la vida, ¿no? De cada persona, cómo lo vive y demás. Como que hay momentos así muy marcados que te pueden disparar la ansiedad. Sí, yo creo que el aislamiento te puede disparar algo que ya estaba presente y capaz vos, eh, al haber hecho un cambio de vida, Sí, sentiste un poco ese aislamiento, que por ahí, no sé, yo en la pandemia lo sentí después y sí, me di cuenta que había sido una persona ansiosa toda mi vida, pero no lo identificaba con esa palabra. claro. Pero bueno, hay. Sí, uno es ansioso y una cosa es como ser ansioso y otra cosa es tener episodios Sí, de ansiedad, que eso es como lo más feo, por así decirlo. Para empezar, que a mí me gusta como arrancar con lo que significa el estado de, digamos, la ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra es angustia, de ánimo, ¿no? El término ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a peligros reales, digamos, sino que se manifiestan en forma de crisis o bien como un estado persistente y difuso. Eh, yo tengo como varios momentos de ansiedad, de episodios de ataque de pánico. Si contando un poco mi historia, tengo como dos momentos muy marcados como ese primer momento donde te das cuenta que estás teniendo un ataque de ansiedad. El primero, como que lo registré medio difuso porque era muy chica, tendría alrededor de, no sé, 20 años, que me acuerdo que había ido al cine con en ese momento mi novio, hoy en día mi marido, y ay, pensé que ibas a decir a alguien distinto. no, no, Dije, no ¿qué hay me alguien perdí? distinto en mi vida. Mm. No, no sé. Habíamos ido al cine y me acuerdo que nos sentamos en las butacas y lo miro y yo veía entrando a la gente, ¿viste? De los costados y yo le dije, ¿cómo? En realidad yo me dije a mí misma, ¿cómo voy a salir de acá? Mm. Como que me estaba agarrando una especie de que veía la sala chica, ¿viste? Como una claustrofobia. Que a ver, hoy lo miro y digo, dale, flaca, o sea, tenés las salidas de emergencia, bajás, salís por ahí. En ese momento era como, ¿cómo salgo de acá? Era algo inexplicable y no entendía y era algo como desesperante. Bueno, después pasó, pero hoy viéndolo en retrospectiva, digo, eso fue un mini ataque como de ansiedad, ¿no? Como Sí, algo... sí, eh, porque hay eh, un pensamiento irracional. A ver, están las salidas de emergencia, te levantás, salís. Totalmente, pero es algo como que va más por el lado de la desesperación, ¿viste? Como esa irracionalidad eh, que te agarra interior. Sí, y de sentir que de alguna manera vos no tenés el control de la situación, ¿no? Sí, yo Como creo que esa es que... una de las partes fundamentales de la ansiedad, ¿no? Como perder ese control. Eh, y es también después lo que, porque hay distintos tipos de ansiedades y después tenés lo que es la ansiedad generalizada, ¿no? Que es todo el tiempo estar en modo alerta, ¿no? Todo el tiempo estar pensando que va a pasar algo. Sí, Eh, la ansiedad generalizada ya es, se considera como un trastorno
psiquiátrico, por así decirlo, Sí, es un digamos. trastorno psiquiátrico, pero creo que la mayoría de la población hoy tiene, No sé, no porque sé, ansiedad generalizada. si es generalizado es que es crónico y lo Sí. crónico se suele medicar o por lo menos que estés en algún tipo de tratamiento. A ver, depende, depende de un montón de cosas. Si te está impidiendo Si te está hacer impidiendo hacer cosas, cosas, sí. Pero no todas las veces es medicable, digamos, no, ¿no? no, no. Pero muchas Eh, veces en un principio de tratamiento, si la persona la está pasando muy mal, que no sé, le impide salir de la casa mm, o hacer lo que venía haciendo, se le da el empujoncito sí, de la obviamente todo medicación. esto, a ver, para empezar, cada uno lo tiene que consultar con su médico, pero sí o sí es saber que si estás teniendo episodios de ansiedad, que ahora vamos a explicar un poco más o menos cómo se sienten, cómo es y demás, sí pedir ayuda, 100%, acudir Hagan a un terapia. psicólogo, hacer terapia, hacerse ver, porque pasarlo solo es una cagada. Y además no, difícilmente puedas encontrar las herramientas vos solo Sí. si no pedís ayuda de los que realmente saben. A mí lo que más me ayudó y me relajó en algún punto es esto de, que por lo menos identifico que ese malestar es ansiedad. Sí, No digo de, che, qué bueno tener un diagnóstico, porque nadie me diagnosticó ansiedad, pero sí de, yo sentía como un malestar, ¿no te diagnosticaron nunca ansiedad? no, Mira, me la autodiagnostiqué. está bien. Psicóloga. Sí, No, no, pero sí esto de, yo lo hablaba mucho en terapia y decía, yo no sé qué es, pero, porque tampoco se hablaba tanto, ahora se habla mucho de ansiedad, sí, pero yo le decía a mi psicólogo en ese momento, no sé qué es, pero yo empiezo a sentir como un malestar en presión. el cuerpo, Mm. de que no estoy cómoda, de que lo que arranco lo dejo, de que como, no sé, me quiero sentar a ver una película y no puedo, me quiero sentar a leer y no puedo, como que nada me llena. Sí, como que estás inquieta todo el tiempo y te sentís mal. Yo tengo como una historia así bastante heavy en el sentido de que escribiendo un poco el podcast y rememorando ¿Te da todo lo que ansiedad? fue, me di un poquito rememorando todo lo que fue un El poco miedo al miedo. los episodios de ansiedad que yo tuve, que es como que en retrospectiva lo veo y digo, wow, como todas las cosas que pasé y que, no sé, de golpe quizás la gente que te rodea, que no tuvo nunca ansiedad, es muy difícil que te comprenda. Sí. Es muy difícil que entienda por lo que estás pasando y que no haya algo, a ver, no digo a propósito ni de mala fe, pero como que hay algo de que sienten que estás un poco exagerando, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los primeros acercamientos con la ansiedad, tengo una amiga que le mando un beso, no la voy a nombrar, pero cuando éramos muy chicas, también a eso de los 20 más o menos, una amiga como la estaba pasando muy mal, ella estuvo medicada, ella tuvo muchos síntomas que yo por suerte no llegué a eso, pero muy, muy, muy heavies. Y bueno, hasta logró, hasta se lastimó y demás, o sea, para nada bueno. Y como que nosotras en mi grupo de amigas era como, no lo entendíamos, era como, dale, boluda, querés llamar la atención, ¿me Mm. entendés? Y horrible, porque hoy lo veo y digo, qué feo, porque no estuvimos ahí como ella hubiera necesitado que estemos. Subestimamos un poco la situación, y la verdad es que cuando a mí me pasó, yo tuve una charla con ella y le digo, boluda, yo no entendía hasta que hoy me pasa, me acuerdo que me largó a llorar y le dije, no, lo mal que la estoy pasando, te entiendo a vos lo que viviste. Ella igual estuvo con medicación y todo, ahora por suerte está mucho mejor, pero ese fue como que es eso, ¿no? También el entorno es muy importante Mm. que se capaciten, por así decirlo, ¿no? Un Bueno, poco para entender lo que es y no sí. subestimar lo que le está pasando al otro porque es muy difícil para Es la que otra eso pasa persona. mucho con la salud mental, que aparte las enfermedades mentales, al no verse, Verse, claro, en el es como que cuerpo. no se entienden. O sea, si a vos te duele, si vos estás rengo porque te doblaste el pie, Mm, el otro viene y te da una mano, sí, ¿viste? Te ayuda. sí, sí, Pero sí. la enfermedad mental es muy difícil de explicar, sobre todo en esos momentos en donde te está pasando, Sí, que es muy difícil para uno blanquear, decir, che, me estoy sintiendo mal. Y el otro es como, pero no veo nada. O sí, sí, sea, sí, no sí. entiendo qué te está ¿Qué es lo que te está pasando. pasando? ¿Cómo que no podés respirar? ¿Cómo que...? Y creo que lo que pasa no sé, con la ansiedad o con o con la depresión, no sé, es esto de uno no tiene las herramientas para
contarle al otro qué te está pasando, Porque ni vos lo entendés. y que por Nunca eso, lo es que- que por eso aparece el síntoma. Claro. Como vos no sabés canalizar lo que te pasa, lo llevas a la ansiedad. O hay gente que lo lleva más a una sintomatología física. Sí. Que de hecho la ansiedad tiene un montón de sintomatologías físicas. Taquicardia, Bueno. temblores, sudoración. Sí. A mí no me pasa. He tenido episodios donde siento como hormigueos en las manos y demás. O que se me cierra el pecho. Pero no siento tanto la sintomatología. Bueno, sí, Física. inflamación Claro, abdominal, pero por que es ese algo lado. que por ahí lo atribuís a otra cosa. Lo ¿me entendés? naturalizás. Pero cuando ya estás muy acá, eso. Y además es como re difícil salir cuando estás en esa. Sí. A Y mí- darte cuenta que estás en ese loop. Porque, ¿qué pasa? La ansiedad se dispara también cuando estamos con estos pensamientos rumiatorios, ¿no? Sí. De que rumeo en una situación y no me doy cuenta que es irracional. Sí. No sé, algo que te dispara la ansiedad. Por ejemplo, no sé, a mí el tema de la imagen corporal, ponele. Sí. Me empiezo a sentir incómoda con, no sé, que me puse un pantalón o un comentario que me dijo alguien. Y te quedás ahí estancada. Claro, no puedo decir, che, qué boludez esto. Mm. Porque para mí no es una boludez. Y yo lo sobreinterpreto. Y entro en ese loop, y entro, y le doy vuelta, y le doy vuelta. Y Sí. claro, cada vez te sentís más incómoda. Ujú. Y no podés estar en el momento. Sí. Es ¿Entendés? que en general, bueno, como dicen siempre, ¿no? La depresión es estar todo el tiempo en el pasado y la ansiedad es estar todo el tiempo en el futuro, ¿no? Tratando de prever cualquier situación que pueda llegar a pasar. A mí la ansiedad fuerte me arrancó a partir de más o menos los 28 años, donde yo viví toda la vida en zona oeste con mi familia. Me mudo con mi marido a zona norte, aproximadamente 45 minutos, 50 de distancia de donde yo vivía. Y yo, tipo, nada, una persona que todo el tiempo... Apego emocional. Apego emocional, iba de mamá todas las tardes a tomar mate, ¿me entendés? Como fue un gran cambio. De hecho, yo medio que ni sabía manejar, empecé a manejar ahí, tipo, muy poquito. Entonces empecé a tener síntomas de, no sé, de golpe mucha angustia, lloraba mucho cuando me bañaba sin saber por qué, estaba como de mal humor, hasta, digamos, cuando empiezo a ver que ya había algo raro, porque de hecho, nada, trataba de ir y venir con el auto, como estas cosas de, yo siempre que tenía ansiedad, pero trataba de hacer las cosas igual, porque tampoco me daba cuenta de lo que estaba pasando. Digo, bueno, qué sé yo, mambos emocionales, no sé. Un día empiezo con una especie de sobrelatido del corazón, ¿no? De golpe, de la nada, tenía como un latido fuerte, ¡pum!, me hacía el corazón. Y después me volvía como a la normalidad. Yo, imagínense, Voy a morir. persona Hipocondríaca. persona hipocondríaca, ya dije, ya está, tengo algo cardíaco. Además el miedo de estar esperando en qué momento me iba a pasar ese sobrelatido, porque además es como que sentía que se desregulaba o como que se paraba, ¿me entendés? El corazón. Como de golpe estás así, ¡pum!, un sobrelatido. Bueno, estudios cardiológicos, Holter de por medio. Me dan la hoja del Holter, viste, que te ponen como un aparato que te va midiendo durante 24 horas y vos tenés que anotar en los momentos en que te sentís rara o que sentís que algo está pasando. ¡Pum! Sentí el latido. Anotando. Había anotado como 10 renglones y las horas exactas. Voy, qué sé yo, el chabón me dice, no, mira, no hay nada raro en el electro, ¿me entendés? Tipo, te hicimos el holter y en las horas que marcás, tipo, nada. Y yo digo, no puede ser que yo esté loca, ¿me entendés? Yo lo siento. Bueno, nada, lo tuve un tiempo largo, varios meses, y seguía así como muy angustiada, qué sé yo. Una vuelta vengo acá, a la casa de mi vieja, almorzamos, no sé qué, y yo estaba con mucha ansiedad hablando de cosas, ¿viste? Cuando estás como muy exaltado, Sí. que sentís que estás muy arriba y que no podés bajar. Me voy a mi casa y en el medio como de la Panamericana empiezo a sentir un poco rígida las piernas, ¿viste? Como que tenía muy duras las piernas, como que se me estaba entumeciendo el cuerpo. Ay, el cagazo que me pegué. Me empecé cuanto uno más se asusta, peores son los síntomas. Entonces me empecé a asustar en el medio de la Panamericana, empecé a decir, acá me agarra algo, no sé, hago un quilombo bárbaro, choco, no sé qué. O sea, literalmente se me
puso rígido todo el cuerpo a nivel tal de que yo no podía agarrar el celular para llamar a nadie. O sea, tenía los dedos que no, así, garras, no las podía mover. Lo único que podía hacer era como mover un poco el volante y como gracias a Dios mi auto tiene caja automática, no necesitaba ni pasar los cambios. Entonces lo que hice fue ir tirándome de a poco hacia la banquina porque dije, lo primero que hago es, si me pasa algo, como estar del lado donde puedo bajar, donde puedo hacer algo. Caso el celular, tipo así, con los dedos rígidos y llamo a mi marido y le empiezo a acordar, me está pasando esto, estoy acá, no puedo mover el cuerpo, estoy rígida, no sé qué. Y él, por suerte, tengo una persona al lado que es como, o sea, por suerte y desgracia, porque Con sus pros y sus como contras. que, claro, como que desestima un montón de cosas, pero a la vez eso también hace que bajes, ¿me entendés? Como que lo veas no tan, tan grave. Sí. Entonces me empezó a hablar, empezó a decir, bueno, ¿dónde estás? Tranquila, qué sé yo. Y ahí es como que dije, bueno, se me fue relajando el cuerpo a medida que hablaba con el otro y pude llegar a casa. Y después me había quedado tan fijada ese sentimiento que cada vez que agarraba el auto para ir al psicólogo era como taquicardia, que ya sentía que se me estaba entumeciendo el cuerpo. Entonces sentía esa necesidad de como hablar con alguien mientras Pero manejaba. cuando te subías a la Panamericana, ¿te pasaba? Sí, porque yo sentía que estaba en un lugar donde si me pasaba algo perdía el control. Claro, Podía sí. o matar a alguien si me pasaba algo, o me entendés, como nadie me iba a poder ayudar, estaba sola. Sí, pero Eh, fíjate, o sea, cómo somos seres que nos condicionamos todo el tiempo y que también lo malo y lo bueno de eso es que lo podemos revertir, porque vos ya asociaste una emoción a una situación. Sí, Entonces, independientemente de si vos te sentías ansiosa o no antes, ya subirte para vos a la Panamericana era, sí, me van a aparecer los síntomas. Sí. Y eso es el miedo al miedo también, de cuando ya te pasó, de que te vuelva a pasar ese y es te el... estás condicionando. Exacto. Yo, bueno, después de eso empecé el psicólogo, que lo bueno que rescato en mi caso es que si bien a mí me pasaban todas esas cosas y yo la pasaba mal y tenía miedo, sin embargo me podía obligar a hacerlo. Digo, hay gente que ni siquiera puede hacerlo. Y bueno, el psicólogo me decía, a partir de ahora, como ya tuviste un ataque de pánico, lo que sigue es el miedo al miedo. El miedo a volver a tenerlo y Sí. eso es lo que te despierta otra vez los síntomas. Claro. Y bueno, Por eso es resignificar qué fue lo que te lo disparó. Sí. En tu caso, lo que lo disparó es estar en una situación donde vos no podés controlar lo que pasa afuera y estás sola resolviendo. Claro, ¿Entendés? Entonces, fíjate que la primera vez te pasó en un cine, sí. pero por ahí no se disparó el síntoma porque estabas acompañada. Mm. Y medianamente no dependía de vos nada. En ese momento dependía de vos que vos estabas manejando. Es que a partir de ese momento todo lo que dependía de mí sola era como una especie de martirio porque me volvía toda la ansiedad. Todo Claro, lo que yo tenía que porque resolver te sentías sola. vulnerable a decir, depende de mí, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo resuelvo esto estando sola? Exactamente. Y a partir de ahí se desencadenaron un montón de otros síntomas, como por ejemplo, en el medio de la noche, taquicardia o olvidarse de respirar. Yo le decía, yo no sé cómo respirar, no me está entrando aire, no me entra aire. O sea, ¿cómo hago? ¿Me entendés? Esa desesperación. Y la cagada de eso es que vos te forzás a respirar e hiperventilás. Es que ya está, ya el aire lo tenés. Claro, entonces cuando te hiperventilás te sentís peor. Es que lo maravilloso del cuerpo es que funciona de manera subconsciente. O sea, el cerebro ya sabe que tiene que mandar esas señales. No, es re ¿Entendés? No es algo que vos, che, conscientemente tengo que respirar. Y en el momento en que estás sobrepensando algo natural Exacto. que hace el cuerpo, ahí la cagaste. No, y eso. Ahí empiezan los síntomas. Lo mismo pasa con lo digestivo. En el momento en que vos decís, esto me va a caer mal, y cómo lo va a digerir mi Bueno, cuerpo, es que ahí tensás. Los músculos se tensan, los órganos también. es que ahí se me craqueó el cerebro a mí, ¿me entendés? Sí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo me di cuenta que yo con mis pensamientos podía generarme un síntoma físico, me empecé a cagar todas en las patas. O sea que la información para vos es un poder y una carga, digamos, porque en vez de con usarlo todas para algo estas- bueno, Claro, lo usaba para algo malo. Por ejemplo, otra cosa de las que me pasaba, es horrible, pero me acuerdo que yo estaba comiendo y decía, qué miedo atragantarme. eso pasa Y mucho. yo te juro por Dios que me Y sí, atragantaba. y porque tensás. Se me cerraba hubo un momento en el que empecé, es horrible lo que voy a contar, pero empecé a sobremasticar tanto la comida para que pase tipo papilla,
porque tenía mucho miedo de atragantarme, porque 2 o 3 veces no podía tragar la comida, tipo Mm. me mandaba los vasos de agua porque se me había quedado el pedazo acá. Sí, a mí me pasó también. Y Y es de como, hecho, yo he llegado a vomitar de el miedo inconsciente de lo que estoy comiendo me va a caer mal. Y ya mm, el cuerpo era como que tensaba. Y yo acá tenía todo. no se puede creer. Y después me vienen a decir que no hay relación entre el cerebro y el cuerpo. O sea, Olvídate, vos pensás que para que el cerebro haga sinapsis, para mandarle la señal a los órganos de lo que tiene que hacer, parte de un pensamiento. sí, Está bien, subconsciente. Pero hay tanto que no sabemos. Y por eso la neuroplasticidad, que es esto de que el cerebro es como un plástico que se sí. va adaptando, está bueno también, pero no es algo que dominemos. Todos tus pensamientos van a generar algo a nivel orgánico, porque vos no sos algo separado de tu cuerpo. Sí, Y eso es lo que no entendemos. Nosotros como que el cuerpo es una cosa y todo lo que pasa por dentro yo no lo manejo. Mentira. claro. O sea, ¿cuántas veces vos decís, che, como que me voy a enfermar y te enfermas? Sí, no, Es no. como... Y además eso te da tanto miedo en un punto que vos decís, a mí me pasaba que, che, si pude hacer esto, ¿qué mm, más puedo? Había noches que yo me iba a acostar y pensaba que no me iba a despertar al otro día. Entonces tenía sí, insomnio. Porque me decía, pasó. cierro los ojos y me muero. Somos re normales, boludo. Ah, ansiedad. Bueno, ¿Sabés cómo te conozco? Ansiedad. yo igual hay algo que me gustaría aclarar, que es la diferencia entre la ansiedad, un ataque de ansiedad y un ataque de Sí, pánico. por favor. Aclárelo, psicóloga. El ataque de pánico literal sentís que te morís. Y a mí me pasó una vez en la vida. Mm, Sentís que que te te morís. morís. No que, ay, me está agarrando taquicardia. Porque medianamente el ataque de ansiedad hay algo que vos sentís que podés controlar. Sí. Y Sí. el ataque de Sé acordar. pánico es, me muero acá. No, Es y esa sensación de muerte. hay algo muy marcado, creo, a ver, corregime si es verdad, a mí me pasó, en un punto sentís que dejás de ser vos, que ya La no, disociación. eso. Sí. ¡Ay, Dios, es horrible! Mm. Como que, no sé cómo ni cómo explicarlo, como que ya no sos vos, como que, Como que sentís que estás saliendo de tu cuerpo. exacto, como no tenés ningún control sobre vos y te empezás Mm. a desconocer. Y a mí eso me dio un miedo tremendo porque dije, Mm. a ver si me estoy volviendo loca. No. El que se vuelve loco no es consciente de que está loco. Cuando vos pensás, tengo miedo a estar loco, sos neurótico, amigo, porque Claro, bueno, el pero loco no se da cuenta. Y lo que pasa en la esquizofrenia es esto, tipo, el esquizofrénico se mira en el espejo y no se reconoce. bueno, y No, bueno, vos podés sentir que estás disociando de tu cuerpo, pero vos te seguís reconociendo en tu imagen. es un flash, ¿Entendés? porque a Es, mí nunca me había pasado en la vida y la verdad que me asustó mucho y después te queda esa sensación de, che, ¿cuándo va a volver a aparecer? ¿Me entendés? no, Hasta que llega un punto que vos después con las herramientas, digo, yo hoy en día no voy a decir que no tengo ansiedad, pero sí sé mejor cómo manejarla. sí. Eh, entonces, nada, hay un montón de disparadores, digo, que todos pueden tener como síntomas distintos. Yo creo que los tuve casi todos. De hecho, también tenía muchas visiones feas. Yo todo el tiempo cerraba los ojos y a mí lo único que se me aparecía era que siempre la misma visión, que a mí o a alguien que yo quiero lo atropellaba un auto. O sea, yo cerraba los ojos Sí. y yo, a ver, tengo, por suerte, como digo, una persona al lado que es como más tranqui en esas cosas, y me dijo algo que a mí después me dijo el psicólogo y que es una de las como de las herramientas más prácticas para superar, entre comillas, la ansiedad. Te estoy ahorrando una sesión de terapia, reina, La cara de terapia. que es, que es re difícil, pero que está bueno probarlo, si podés. Yo al principio no podía hacerlo. Que es esto de, bueno, vos estás viendo que está pasando eso y lo rechazás. Cuanto más lo rechazás y te querés ir de esa situación, más vuelve. Mm, Entonces, si vos estás viendo algo que no querés ver, una visión o una taquicardia o lo que te esté pasando, que venga. sí. Hace que venga. O sea, la visión, ok, la miro desde afuera. ¿Cómo termina? Bien. Ok, estoy sintiendo taquicardia, la dejo pasar. A ver, que es re difícil porque en el momento vos decís, me está agarrando una taquicardia, no estoy haciendo nada, me va a dar un infarto. O sea, no puedo estar tranquila en ese momento. Mm, Pero cuando aprendés cómo a dejarlo pasar, es un momento en el que decís, ah, ok, no pasó nada, sigo mm. viva. A mí algo que me sirve mucho es verbalizarlo.
Re. Porque es como que si no estás muy acá adentro Bueno. y ahí adentro se magnifica todo. Y bueno, cuando entendí que era ansiedad lo que me pasaba, eh, y me sentía mal en situaciones, antes no entendía por qué me sentía mal. Después como que me sentía mal y decía, che, yo lo voy a verbalizar, porque también el otro se queda offside y no entiende qué te está pasando, pero se Total. da cuenta que algo te pasa. Sí, y además cuando el otro empatiza con vos, te baja un poco el nivel de... Sí, creo que hoy, como está más naturalizado todo el tema de la ansiedad, Sí. si bien a veces la gente no lo entiende, por ahí se adapta un toque. Va, no sé, yo cuando lo empecé a blanquear con mis amigas, Mm. em, como que la respuesta fue de cuidado, no fue Sí. de como que no entiendo qué te pasa. O sea, Ujú. siempre me hablaron bien y yo llegué a un momento que es como que dije, che, voy a blanquear esto de la ansiedad porque se puede mal... No sé, a veces uno se mete tan para adentro que pareces una ortiva o que te pasa algo con el otro y nada que ver, es que vos estás en tu cabeza y todo lo ves enorme. Sí. Y no, me ha pasado decir, che, amiga, estoy con ansiedad, me pasa esto. Eso es Y... clave. De hecho, eso es lo que dicen los estoicos, que es muy interesante. La filosofía esta es una corriente filosófica, el estoicismo. Y hay una frase que yo Amo el resalté estoicismo. de Marco Aurelio y que dice, Capo. no temas al futuro, lo enfrentarás con las mismas armas con las que enfrentas el presente. Y ellos hablan, claro, está muy buena porque de golpe Porque vos siempre sentís que no las tenés las yo voy a herramientas. contar una historia que a mí me daba mucho miedo cuando agarraba el auto de pinchar rueda. Digo, ¿qué hago en el medio de la Lo Panamericana? Y estabas siempre, atrayendo. bueno, y siempre miedo, 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 miedo. De golpe, un día me marca el tablero, tenés la rueda baja, desesperación, en Y plena Panamericana. agradecé Y encima en que tu auto te Panamericana. marca. Sí. Y bueno, lo pude resolver, loco. Me bajé en una estación de servicio, le pedí a un chico que me ayude, porque yo ni sé inflar las gomas. O sea, lo Mm. supe en un momento, después me olvidé. Le pedí ayuda, igual tuve que ir muy tranquila. Pero a lo que voy es que siempre estamos planteando estos escenarios y lo que dice el estoicismo es que una de las cosas más importantes para hacer es o verbalizarlo, como decís vos, ya Mm. sea idealmente con un psicólogo, porque es alguien que te va a poder ayudar con otras herramientas, porque lo que pasa es que cuando vos querés ordenar los pensamientos en tu cabeza, en general no podés, porque cuando estás atacando a uno, se te vienen los otros. Claro. Entonces, o verbalizarlo o hacer escritura, journaling. Sí. Que eso también te permite como atacar los pensamientos de a uno y decir, ok, ¿cuál es mi miedo? Si pasa esto, plan. Si pasa lo otro, plan. Y ahí es como que de golpe te das cuenta que nada es tan grave y que vos lo podés resolver. Y que aparte, no siempre todo depende de vos. Ujú. O sea, uno siempre piensa que estás solo. Sí, a veces estás solo, pero siempre hay alguien que uno puede recurrir. ¿Cómo te Sí. pasó? Bueno, che, no sé inflar una rueda. Paro en una estación de Y servicio, pido pido ayuda. O ayuda. sea, no es tan Obvio. grave. Sí, sí. El tema es que cuando los pensamientos quedan en tu cabeza, está esto de lo que decimos siempre del cerebro de la supervivencia. Que el cerebro siempre es como que te prepara para la catástrofe. Sí. Pero lo único que hacemos cuando tenemos todos estos pensamientos tóxicos es justamente eso, seguir intoxicándonos de las hormonas del cerebro, que en este caso es el cortisol. Cuando tenemos todo el tiempo el cortisol elevado, aparecen un montón de otros síntomas Sí. que el Sí. cuerpo sufre. Y lo peor es tener el cortisol elevado de forma crónica, que Exactamente. es lo de la ansiedad generalizada. O sea, vivís en estado de alerta y es como que todo es una amenaza. No, aparte, Y estás en un nivel de estrés sí, altísimo. y el quilombo hormonal que tenés te repercute en otras, o sea, en la parte en el endocrinológico, Sí. en las defensas. No, y además siempre es como un estado de... me acuerdo que yo hice muchas terapias, mírenme esta careta. No, pero me acuerdo que hice una terapia en un momento como de desesperación con esto de la ansiedad, que se llama cognitivo-conductual, que es como que ataca más el momento, como el síntoma presente y no va tanto hacia atrás como el psicoanálisis, qué sé yo. Es de condicionamiento, digamos. Claro, lo que hace es como reestructurar tu pensamiento. Entonces me acuerdo que en ese momento mi psicóloga me había dado un cuadro muy interesante, después si quieren se los voy a dejar en el link para que lo chusmeen, que era como, ok, yo te voy a dar esto y vos cada vez que sientas que tenés ansiedad lo vas a completar. Entonces era como, porque generalmente la ansiedad es disparada por un pensamiento.
Ujú. Digo, a mí la ansiedad, a veces yo decía, no, pero a mí la ansiedad se me dispara por algo físico. Ok, pero por ahí yo tenía un dolor en la mano y ya yo pensaba que tenía Lo que pasa que que también internarme por, es un pensamiento, pero que se asocia a algo. Es claro, como que se retroalimenta. O el primero aparece el pensamiento o la situación dispara el pensamiento. claro. Entonces, como que el cuadro decía algo así como, ok, ¿qué estoy pensando mientras me está agarrando la ansiedad? ¿Cuáles son las chances de que esto sea cierto? ¿Cuáles son las chances de que esto pase? ¿Esto alguna vez me pasó? Porque a mí me pasaba mucho esto con esto de somatizar y de tener miedo de que me dé algo y era, bueno, de todas las veces que pensé que, ¿cuántas veces me pasó algo en serio que, no sé, que sea una enfermedad o lo que sea? Entonces, con eso es como que vos por así decirlo, vas como pensando de forma más, no tan ilusoria, ¿no? Como más Mm, real, por así decirlo, no sé cómo explicarlo, porque hay como un montón de magnificación en lo que uno piensa y catástrofe. Me acuerdo una vez yo me acuerdo que en este momento también cuando yo tenía mucha ansiedad era tipo, yo sacaba a pasear a los perros y si escuchaba otro ladrido, yo mm. me ponía en modo tal alerta porque yo flashaba que iba a venir otro perro atrás y me iba a lastimar a mí o a mi perro. O sea, a ese nivel de Sí. catástrofe. ¿Por qué no podía venir un perro, pero tipo, no, sin a morder? ¿Por qué tenía que venir a morder, me entendés? Entonces, como, Yo creo que, a ver, la ansiedad también se dispara mucho cuando, esto es también el estrés postraumático, ¿no? de esa Cuando tengo vos también. vivís a ver, la vida siempre es como bastante impredecible. Y es lo que más a Es lo las que, personas ansiosas odiamos. claro, porque es como que, no sé, cuando te pasa un hecho que no lo Mm, esperabas, una muerte inesperada, una enfermedad inesperada, eso ya es un montón, pero poner, no sé, o un accidente en la calle, o no sé, un día que algo no esperabas y uno queda condicionado y sí. tiene tanto miedo a que eso vuelva a suceder que piensa que Todo si es una podés amenaza. controlar Mm. todo, no va a pasar nada. Y la verdad es que no es así. Yo con esa tengo una historia también, que ahora la veo y digo, ¿era ansiedad o también? Pobre ella. Pobre, pobre santa. Me acuerdo que mamá tuvo dos accidentes muy pegaditos Mm. eh, y como que eso a mí me quedó como algo, como viste, te llaman y te dicen no te preocupes, bueno, preocupate. Entonces como a mí eso me quedó muy inesperado. Y me acuerdo que cuando iba a trabajar a Capital, yo me tomaba el colectivo de vuelta y yo cuando estaba arriba del colectivo miraba y decía, este tipo está agarrando por otro lado. Nos está secuestrando. Sí. Te juro que me parece gracioso, pero yo en mi cabeza estaba No, no. desesperada porque decía, nos está llevando por otro lado. Este no es el camino, ¿me entendés? Y capaz tipo se había desviado porque no sé, estaba cortado, ¿me entendés? Pero yo iba todo el viaje playando eso. Sí. Y nada, es horrible vivir así porque no te relajás nunca. No, no, es una cagada, es como que la vida no la ves como algo bueno, pero No. yo creo, o sea, lo principal es, bueno, reconocer los pensamientos que me disparan la ansiedad, que eso ya es un montón. Mm, Primero decir, che, creo que me estoy sintiendo ansioso o ansiosa. Eso me parece un montón ya. sí, Por lo menos yo antes no lo podía distinguir. Viste que a veces uno dice, che, me siento mal, pero no sé por qué. sí, Bueno, puede ya ser. si vos identificás que la realidad es que sí, siempre son los pensamientos lo que te hacen sentir mal. Más allá de que se dispare de una situación, vos estás interpretando esa situación de una manera que te está haciendo sentir mal. Sí. Siempre tenés la posibilidad de interpretar las cosas de otra manera, interpretarlas a tu favor, de hecho. Pero eso es lo Y más eso es re difícil, difícil, es un eso es re re difícil. laburo. Pero, a ver, así, lo que yo digo siempre, así como vos todos los días te levantas y vas a hacer actividad física, el bocho también tiene que ser algo que vos todos los Labures. días trabajes. Más si tenés la posibilidad de que el cerebro es plástico, o sea, se adapta. Que eso es lo que no entendemos y también subestimamos. Mm. A veces cuando, no sé, los psicólogos nos dan estas herramientas, como te dieron a vos, un poco no me vas a decir que ni bien te lo decís, che, ¿qué es esta boludez? Sí, ¿No? obvio. Como que te da eso. Mm. En cambio, si te dan una medicación y vos empezás a estar mejor, ay, bueno, pero fue la Yo, pastilla. en mi caso, igual yo tenía tanto cagazo a que me mediquen que yo, todo Bueno, lo que pero me otra decían persona mis... quiere que la Claro, mediquen. no, yo le tenía más miedo al fármaco, tipo volverme adicta al fármaco, que entonces tomaba como todas las herramientas que podía para tratar de superarlo yo. Mm, Pero bueno, sí es verdad que hay gente que con todas las herramientas igual no logra como calmar esos síntomas, entonces ahí sí
sí o sí porque necesitas ahí hay, ayuda. sí, y hay una Bueno, desconexión muy grande entre lo que vos sentís y el síntoma en sí, porque el síntoma aparece cuando estás totalmente disociado de lo que te está pasando. mm, Entonces ahí es cuando el cuerpo te dice, si vos no te haces cargo, yo lo muestro. Es como esa pulsión, la pulsión es una energía que está dentro del cuerpo, ¿no? Y que de alguna manera tiene que haber una descarga. claro. Cuando, Cuando no está la descarga, bueno, aparece en forma de acumulás. síntoma, de cualquier tipo de síntoma. Pero creo que lo principal es salir de tu cabeza, entender que es un pensamiento irracional y si podés compartirlo con alguien, por eso es importante también el ámbito en el que te rodees Total. O sea, yo creo que como y naturalizarlo. Che, a ver, la ansiedad es parte de la vida también. O sea, solamente que hay que saber manejarla para que no te perjudique. sí, más que creo ahora esto de que che, todos vivimos ansiosos. Y sí, ¿por qué? Porque Primero que el contexto no ayuda. no, y que la realidad es que la realidad cambió. Los Sí. tiempos de antes no son los de ahora. No. Entonces, por ahí, nuestras generaciones viven con esta densidad de, che, mis viejos a esta edad hicieron un montón de cosas que yo ya no hice. Sí, pero vos hiciste un montón de cosas que tus viejos nunca hicieron. Obvio. Y vivís en un ámbito que cambia constantemente y tenés estímulos que antes no había. Re. Entonces es como que el cerebro viejo no nos sirve, no tenemos las herramientas. Antes el ser humano se preocupaba por satisfacer sus necesidades primarias, ahora vos las tenés satisfechas y eso te genera ansiedad. Claro. Porque el vacío existencial Está ahí. lo sentís más, tenés más tiempo para pensar en que tu existencia de qué vale. Sí. Y eso te genera ansiedad. Bueno, hay un montón de cosas que generan ansiedad igual. Pero Obvio. sí, en general. Pero muchas si tienen que ver con tuviéramos la- que decir, A ver, sí, yo, a mí me preguntás cosas que me sirvieron, en primer lugar, pedir ayuda, ¿no? Como, tipo, vos solo sí, no vas a poder resolverlo, lamentablemente. y aceptarlo, Necesitas- naturalizarlo, no Sí, está mal. A obvio. ver, así como un día te duele el ciático, bueno, No, y te además, levantaste con ansiedad, qué sé la yo. terapia es un viaje de ida. Todos tenemos que hacer terapia. Bueno, pero para empezar, bueno, pedir ayuda, después entrenar religiosamente, a mí me ayuda bocha. Sí. Y a ver, por las cosas que yo ya noté, que son las obvias, como por ejemplo que liberas endorfinas, que son neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales, la serotonina, que también es un transmisor que desempeña para la regulación del ánimo. Y después también la neuroplasticidad, que dice que al hacer ejercicio de manera regular se puede fortalecer conexiones neuronales relacionadas con la regulación del estrés y las emociones, ¿no es cierto? Aparte, por lógica, pensá que cuando vos estás entrenando, vos tenés que estar consciente de que, che, tengo que hacer este movimiento, tengo que hacer este otro. Como que no podés Sí. estar en tu cabeza diciendo esto me da ansiedad Claro, o no es solo por lo que genera dentro del cuerpo, sino también por el hecho del mindfulness de estar en el momento. En el Yo me presente. acuerdo de que a mí también me hizo como un disparador de entender eso. Tengo una amiga, Cata, le mandamos un beso, que da yoga. Y ella una vez me dijo como, y sí, como que en realidad el deporte siempre se asoció a lo físico, pero en realidad también tiene que estar asociado a lo mental, porque lo que regula las emociones, lo que dispara todo en tu cuerpo, que te hace entrar en un nivel de balance, nadie lo habla y es espectacular. es que son las hormonas del cerebro. Es como... De hecho, hay una entrevista de Fabi Cantilo que obviamente ella exadicta y los adictos, claro, o sea, tal vez me equivoqué, pero cuando vos te drogás estás buscando la liberación de ciertas hormonas del Sí, placer, que creo sí. que es la serotonina, pero entonces te deshidratás de otras Claro. hormonas, que creo que no sé si hay exceso de dopamina y te quedás sin serotonina. ¿Por qué? Porque viste cuando se dice que, no sé, si yo le doy mucho de una sustancia externa al cuerpo, el cuerpo deja de generarla. Wow. Bueno, esto pasa lo mismo con la droga. Si yo me De un dejo... exceso. Claro, ella decía, yo me quedé sin serotonina. Entonces, ¿qué me dijo mi médico? Hacer actividad física. Re. Y ella, imagínate, la mina rockstar, ¿cuándo carajo para hizo? mí la actividad física es Ella un dice- paliativo a un montón de cosas. Ella es como, actividad física es un must, o sea, algo que tenés que hacer todos los días. Recontra. Y fíjate que ella fue recuperando la serotonina, más allá de que está medicada, Mm, a través de la actividad física. mm.
¿Entendés? O Es sea, como... vos mismo tenés las herramientas. Sí, el poder de la autosanación es realmente real. cierto. Ujú. Pero estamos en una área de que igual se está investigando en un montón de cosas. O sea, las neurociencias, lo psiconeuroendocrino, ¿no? De esto de ya la medicina y la psicología por separado no va a funcionar. Hoy en día somos seres mucho más complejos debido a nuestro contexto. Sí, al De cambio. hecho, tanto la biología, el contexto, es como que el organismo necesita de mucho más y a la vez mucho menos. Y con esto es como, no podemos depender de una medicación, porque muchas veces no alcanza. Claro. Vos fíjate que, de hecho, hay un Hay montón gente que se de... acostumbra a la, No, a y la hay un montón de medicación. personas que dicen, che, a mí este tratamiento no me funcionó. Bueno, porque somos seres muy distintos. Nuestros organismos, nuestros órganos también se adaptan al contexto. Sí. Entonces es como decir, che, la verdad, vas a tener que ser muy activo en tu salud mental y física. No alcanza con que yo me delegue en un médico, que está bien, porque no es que yo estudié todas las carreras, pero decir, cuestionarte un poco, che, este médico me está diciendo esto, ¿me funciona, no me funciona? Sí, como ir probando. También lo que comparan mucho, a ver, obviamente, pero dicen que el mindfulness, tipo la meditación, hasta incluso tiene como los mismos, me sale el resultado, pero la misma sintomatología que vos sentís cuando tomás algún estupefaciente. Es que hay un montón de estudios de Como que placebos. vos llegás a un estado tal de lo que es parecido al consumo de estupefacientes. Obviamente que nada, que el mindfulness es más sano, ya lo sabemos todos y es espectacular, pero nos cuesta mucho como hacernos el hábito. Es que los pensamientos son los que te enferman. Por eso el mindfulness funciona, porque al estar en el presente no sí. estás Sí, el mindfulness rumiando, en realidad es observar, pero pero no como, estás interpretando. claro, como de un lado de una tercera persona. Exactamente. Pero bueno, también, por ejemplo, haciendo pequeñas cosas, es lo que decimos siempre, no te tenés que embarcar en, ok, voy a meditar una hora, pero ayer justo mi profe de yoga me dijo, es como, nosotros podemos meditar en cualquier momento, solamente agudizando alguno de los 5 sentidos. Por ejemplo, me baño, siento el tacto del agua en el cuerpo. Tomo un té, ok, siento el olorcito. O, ¿me entendés? Como elegir un sentido y agudizarlo por un tiempo. Ella, por ejemplo, se toma 3 minutos para ver cómo se mueven las hojas en la ventana, qué sé yo. Y ese momento de enfocarse en eso te permite estar en el presente. Pero bueno, nada, qué sé yo. Esas cosas, buscar tiempo para uno, lo que decimos siempre, ¿no? Tratar de que no te sature como la rutina y el deber hacer todo el tiempo, sino que encontrar esos momentos donde vos podés bajar y tener un momento de relajación, Sí. ayuda. Sí, entender que hay personas más propensas a esto y otras que no, así como, no sé, hay personas más propensas a tener enfermedades de cierto tipo, bueno, esto es lo mismo. Sí, Y pero decir, creo bueno, que ¿qué hago con esto? sí, hacerte cargo. Hacerte Exacto. cargo y no estar en el rol de víctima de me pasa esto, pobre O yo. tampoco minimizarlo ni negarlo. Totalmente. Ok, me pasa esto, pido ayuda o tomo determinadas herramientas que puedo hacer para que me ayuden a bajar estos síntomas. Y sobre todo porque es como que tu sistema nervioso está nervioso, está hiperalerta. Sí. Entonces decir, bueno, tengo que elaborar esto porque lo que te pase acá va a repercutir en todo tu organismo y no es joda. Es así como, viste, cuando tenés un dolor crónico y te repercute a nivel todo. Bueno, la cabeza es lo mismo. Sí. Así que bueno, hemos hablado largo y tendido de la ansiedad. Podríamos hablar un rato más largo, pero ya se está haciendo eterno. Pero bueno, muy interesante. Si tienen alguna duda, recuerden que nos pueden mandar un mail a decortamambopodcast@gmail.com. Y nada, ¿tenés algo más para decir? Busquen ayuda, naturalicen lo que les pasa, no tengan vergüenza. Salgan ni de la miedo. casa, tengan vida social. Sí, sobre todo, Eso muévanse. es muy importante. Muevan el cuerpo. Estar en es movimiento clave. te saca de acá. Nos vemos en el próximo episodio.